Hola y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de los 3 mejores ETFs de recompras de acciones. Podemos encontrar información del S&P 500, del Nasdaq y demás, pero muchas veces no hablamos de otro tipo de alternativas y me gustaría en este vídeo hablar de ellas. Antes de nada, ya sabéis que este vídeo no supone ninguna recomendación de compra ni de venta, simplemente tiene un fin educativo y por lo tanto no se puede tomar como una recomendación. Primero de todo, ¿por qué invertir en un ETF de recompras? Y para empezar vamos a definir qué es una recompra de acción. Las empresas, algunas de ellas, lo que hacen es, con su efectivo que tienen, tendrían que hacerlo con efectivo y no con deuda, a no ser que sus acciones estén realmente muy infravaloradas, lo que hacen es retirar acciones en circulación, es decir, lo que hacen es comprar su empresa a sí misma, es decir, a medida que pasa el tiempo van reduciendo las acciones que tienen en circulación para los inversores. ¿Esto qué genera? Lo que genera es una reducción del número de acciones en circulación, como decimos, y que por lo tanto genera un valor para los inversores actuales. Digamos que la tarta que tienen ahora mismo se va haciendo cada vez más pequeña y por lo tanto su parte vale más. La rentabilidad histórica es superior a índices generales en el pasado. Vamos a ver ahora que con el S&P 500 no es así, pero muchos de los índices sí que es cierto, sí que si los comparamos con este tipo de empresas que como norma general van reduciendo y aportando ese valor al accionista, suele ser mayor. Y además lo que podemos hacer es que podemos invertir no solamente en este tipo de empresas, sino en un ETF que conglomera todo este tipo de empresas y que veréis cuál es. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más. En este gráfico, que lo he obtenido de Market Screener, luego podemos ir al final del vídeo, lo que he hecho ha sido comparar desde 2020 hasta ahora este índice que da aquí, que se llama S&P 500 Buyback Index, que lo que hace es coger las 100 empresas que más recompran acciones durante esos 3 trimestres, lo van actualizando y comparándolo con el S&P 500. ¿Qué pasa? Como vemos, podemos ver cómo el S&P 500 ha tenido un retorno superior al Buyback Index. Esto se puede explicar con varios motivos, ahora lo vamos a explicar al menos los más evidentes, pero no siempre ha sido así. En periodos de 2015, que luego lo podemos ver en la página web, vemos cómo el índice donde recoge estas empresas que recompran más acciones estaba algo superior. La rentabilidad sí que es ligeramente actualmente algo superior, pero ¿por qué? Vamos a intentar definir o al menos buscar esas razones. Como decimos, a pesar de que las empresas de S&P 500 siguen aumentando las recompras de acciones, el rendimiento del Buyback Index ha empezado a estancarse en comparación con el S&P 500. ¿Pero por qué? Porque no están generando los mismos beneficios que antes. Esto quiere decir, y lo enlazo con este penúltimo comentario, es que cada dólar que las empresas gastan en recompras de acciones no genera tanto valor como si lo invierten en otro tipo de activos, ya sea destinarlo a mejorar las operaciones, invertirlo en inteligencia artificial y demás. Estamos viendo cómo este tipo de inversiones están dando más retornos que las mismas recompras. ¿También por qué? Porque el mercado como sí ya está caro. Y claro, normalmente, como norma general, cuando una empresa está comprando sus mismas acciones es porque considera que están baratas en comparación a las otras alternativas que tiene en el mercado. Dicho de otro modo, una empresa puede destinar ese capital a otro tipo de acciones, ya sea en emitir dividendos, mejorar las operaciones, etcétera, pero decide comprar sus propias acciones porque considera que es la mejor opción. Claro, si recompra estas acciones, pero ya de por sí ya están caras, y realmente al PER al que están es relativamente elevado con el pasado, pues poco más le da para expandirse. Muchas empresas menos activas, en este caso que no están en el Buyback Index, también han empezado a recomprar acciones. No son quizás las 100, pero ¿qué pasa? También es verdad que reduce esa diferencia de rendimiento entre el índice en general y el de recompras. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el comentario más relevante son las 7 magníficas. Claro, el S&P 500 está destrozado por este tipo de empresas, que son las 7 que realmente están tirando el índice hacia arriba y que precisamente no sé exactamente si alguna de las 7 están dentro ahora mismo del S&P Buyback Index, pero probablemente las 7 no lo están, y solamente con que estén 2 o 3 fuera, eso hace que cree una diferencia relativamente importante. Vamos a los 3 ETFs que os he traído para compartir. Como digo, no es ninguna recomendación, pero le podéis echar un vistazo, hay muchos más. No significa que sean una oportunidad o que sean los mejores, ni mucho menos, pero son aquellos 3 que he visto que, de hecho, uno es el mismo, pero en dólares y en euros, pero que tienen una diversificación en tema empresarial, pero no por sectores, o mejor dicho, no geográficamente. El primero es el Amundi S&P 500 UCITS, aquí tienes el leasing. Y básicamente podemos ver como los activos gestionados son 108.000 millones, tiene una comisión bajísima del 0,15, por eso también veis que este tipo de activos no tiene apenas comisiones, no llega al 1%, ni nada. Pensad que esto es como inversión pasiva, es como invertir en un S&P 500 tal cual. El rendimiento del último año ha sido del 22,94, el ratio Sharpe es del 0,14. Si no sabéis nada de este tipo de características o definiciones, os dejaré por aquí arriba un enlace
donde hablamos de cómo seleccionar un fondo de inversión en base a las métricas que tenemos. ¿Cuáles son las principales empresas del índice que nos conforman? Como veis, aquí todas son de Estados Unidos. El 100% no estamos diversificados de manera geográfica. Y aquí podemos ver el sector: finanzas, consumo discrecional, industria, salud. Sí que es verdad que por sectores estamos diversificados, pero no lo estamos geográficamente. Estamos haciendo solamente la apuesta para Estados Unidos. También está bastante bien que el 11%, si os fijáis, este 11% está formado por varias empresas, pero es que ninguna de ellas supera ese 2%. Cosa que, si invertimos en S&P 500, a día de hoy estamos haciendo una apuesta bastante fuerte por esas 7 magníficas, que, como digo, no significa que vayan mal, pero el riesgo es diferente en tener un 11% en estas empresas que no solamente en las 7 principales del S&P 500. Obviamente, si a futuro las 7 van bien, el índice lo va a hacer extremadamente bien, pero si por alguna razón se estanca, pues probablemente veamos un girón en lo que hemos visto aquí en esta comparativa. Aquí tenemos que la volatilidad de la cartera es de un 12, un 17, estamos hablando de que a 3 años el 17% es lo que más o menos la S&P 500 también tiene. Si os fijáis, las caídas, la volatilidad que tiene es exactamente casi la misma, se separa en algún momento en rentabilidades o en momentos de volatilidad, pero tampoco estamos hablando de una diferencia de un 5 o un 6%. El tracking error vemos que es mínimo y el ratio share, como digo, aquí lo tenemos calculado en diferentes años, un año, 3 años y desde el lanzamiento. Aquí tenemos este segundo ETF, es exactamente el mismo, pero con la diferencia de que aquellos inversores que quieran evitar ese riesgo divisa, lo he puesto aquí, esa ventaja, pues lo tendrán en euros. La única diferencia, obviamente, es el leasing, que es diferente. Luego os enseñaré un post en Substack que hice sobre esto con un poco más de detalle. Y finalmente vamos al ETF3, el Invesco Global Buyback Achievers. En este caso tenemos este ISIN y vemos cómo básicamente está replicando al Nasdaq Global Buyback Achievers. Y tenemos este tipo de compañías. Las principales, vemos Alibaba, Johnson & Johnson, Shell, Booking, vamos, hay diferentes tipos de empresas, tanto sectorial como también geográficamente. En este caso, vemos como la porción del 64% recae en Estados Unidos, un 9,8 en United Kingdom, en Francia un 6,6, China 5,4, mayormente por Alibaba, como podemos ver, Italia y demás. Es decir, para aquellas personas que están buscando una diversificación en empresas que recompran acciones de manera global y también de manera sectorial, vemos que un 22,5% está en financials, en consumo está un 20,1 y demás. Este ETF, digamos que sería como una mejor opción. En este caso, vemos que gestionan 53.000 millones de dólares. Una rentabilidad del último año también excepcional, 21%, y tiene un ratio share algo más favorable. Entonces esa relación riesgo-rentabilidad digamos que es mejor. Os he puesto esta tabla comparativa, si queréis parar el vídeo o incluso hacer un pantallazo, donde os he expuesto los activos gestionados de cada ETF, la comisión anual, como vemos hay una diferencia quizá en el Invesco, pero bueno, es mínima, 0,39%, es muy aceptable, el índice de referencia que tenemos, la rentabilidad del último año, del 5, y la volatilidad que tiene estos últimos 5 años. Vemos que es el 24, 18, este de aquí es algo menos. ¿Por qué? Porque al estar un poco más diversificado a nivel global, pues digamos que la volatilidad se reduce. Las principales compañías las tenemos aquí, obviamente estos dos son las mismas. Lo que siempre me gusta recalcar es que antes de comprar cualquier índice, intentad entender las compañías o al menos las principales compañías en las que está invirtiendo. Porque al fin y al cabo, si las 10 principales creéis que están relativamente caras o por alguna razón no acabáis de confiar por razones de las que queráis, es importante que entendáis que no porque está en una inversión pasiva todo va a ir bien. Y algo súper importante es la acumulación o distribución. En este caso estos dos es de acumulación, es decir, los dividendos se acumulan, en cambio aquí los distribuye en el Invesco. Por lo tanto, aquí dependerá de lo que nosotros queramos. Si queremos obtener esa distribución o la queremos acumular para reinvertir los beneficios. Y finalmente, el ISIN. Por lo tanto, como conclusión, los ETFs de Amundi son ideales si buscas una exposición concentrada en S&P 500 y esas bajas comisiones que hemos comparado. También el otro era muy poco, 0,39. Y luego tenemos que el Invesco comparado con el Amundi es que la diversificación te da algo mayor, digamos, o menor riesgo y mayor seguridad de que la volatilidad va a ser, como norma general, algo menor. Por lo tanto, en modo resumen, prefieres Estados Unidos a Amundi y si quieres globalizarte, vamos a Invesco. Tenéis este post en Substack, también de manera un poco algo más detallada. También tenéis aquí un post donde explico con detalle en qué consiste una recompra de acciones para que le echéis un vistazo, no solamente a nivel de lo que son los ETFs, sino también en qué consiste realmente en reducir esas acciones en circulación. Luego esta página web, como os he dicho al principio, es Market Screener, podéis ir a mirarla y como vemos, el primer inicio de periodo
vemos como en 2014-2015 el índice del buyback, vemos cómo estaba ligeramente superior, vemos cómo estaba otorgando un 11 versus un 5, un 12 versus un 6, pero a partir de 2016 es cuando prácticamente aquí era idéntico, hasta 2018 incluso quizá algo ligeramente superior, 5 puntos el buyback index, pero a partir de ahí, después de pandemia, vemos cómo se ha revertido y el S&P 500 ha otorgado mejores rendimientos que el buyback. Sobre todo actualmente, a partir del 2023 hasta ahora, creo que es el periodo donde más se han separado desde su lanzamiento. En fin, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, os agradecería que le dierais me gusta al vídeo y también que me dijerais vuestra opinión en los comentarios qué os parece este tipo de alternativas o este tipo de índices que no sean el S&P 500 o el Nasdaq. Y obviamente si queréis que haga otro vídeo similar sobre otro tipo de índices que también son muy interesantes, hacedmelo saber. Que vaya muy bien y un saludo.